Muchas gracias, Pastor Miguel. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Vieron qué lindo es, qué hermoso es poder hablar de la familia, ¿no? Y recién mi esposa estaba compartiendo un mensaje de aliento. Y mi interés ahora es compartir con ustedes algo acerca de la paternidad. ¿Cuántos papás hay acá? Papás y mamás. Ahora sí, muy bien. Ahora, ¿cuántos futuros papás y futuras mamás hay? Allá hay unos cuantos, ¿no? Algunos tan tímidos no quieren levantar la mano porque son todavía adolescentes, pero bueno, un día ustedes también van a ser padres y madres. Por eso este mensaje que quiero compartir con ustedes es un mensaje para todos. Porque ¿saben qué es lo que los padres habitualmente decimos? No hay ningún manual que nos enseñe a qué, a ser. Muy bien, ustedes lo saben tan bien como yo. No hay ningún manual que nos enseñe a ser padres. Y es lo mismo que yo pensaba. Hasta que un día me di cuenta que no es así. Me di cuenta que sí hay un manual. ¿Saben cuál es el manual? La palabra. Y durante mucho tiempo yo fui necio porque no me daba cuenta de todos los principios que la palabra daba para la crianza de mis hijos, para ser padre. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes algunos principios basados en el modelo de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Porque ustedes saben que nuestro Padre Celestial fue también padre. ¿Padre de quién fue? Padre de Jesús. ¿Jesús a quién oraba? ¿A José? No, Jesús oraba a su Padre Celestial. Cuando está frente a la tumba de Lázaro dice, Padre, gracias porque me oíste. No le estaba hablando a José, José no estaba con él ahí. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando a su Padre Celestial. Y miren, la Biblia nos muestra algunos principios que nos ayudan en nuestra paternidad. Y cuando hablo de paternidad, hablo de papás y mamás, porque todos, los dos juntos, ejercemos la paternidad. No solamente el papá y mamá. Miren, alguien dijo algo muy interesante. Dice lo siguiente, la educación de un niño comienza 20 años antes con la educación de sus padres. Por eso lo que les estoy diciendo es, si vos sos joven, si sos adolescente, si todavía no estás casado, todavía no tenés hijos, tratá de formarte y de aprender. ¿Para qué? Para que cuando te llegue el momento de criar a tus hijos, puedas tener todas las herramientas que Dios nos da para poder criar nuestros hijos. Y hermanos, voy a compartir algunas cositas que Dios, nuestro Padre Celestial, podríamos decir así, transmitió o ejerció en su paternidad con Jesús. Obviamente estamos hablando de esa relación que existía entre Jesús cuando estaba en la tierra, ¿no? Y cómo Jesús hablaba de su Padre y cómo se relacionaba con su Padre, no su Padre José, su Padre terrenal, sino su Padre celestial. Y miren, lo primero que Dios Padre le dio a Jesús fue identidad. Ustedes dirán, ¿qué es identidad? Es una palabra difícil. Bueno, identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente a los demás. Mateo capítulo 17, versículo 5, Dios se reconoce como Padre frente a Jesús. ¿Por qué? Cuenta la historia que Jesús estaba saliendo de ser bautizado y viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo. Dios el Padre lo reconoció y le dio su paternidad. Y vos sabés que cuando nosotros reconocemos y damos la paternidad, estamos dando identidad. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, este hijo es mío. Un día iba caminando por la calle, nosotros vivíamos en una zona donde no había asfalto, a la noche, una zona poco iluminada, y íbamos caminando con mi hijo. Yo tengo un hijo de 23 años, Marcos. En aquel entonces habrá tenido 20 o un poco menos. Bueno, íbamos los dos caminando por la calle, habíamos ido a hacer unas compras en el almacén de la esquina, y en eso sale un vecino en su auto de noche, había poca luz, y cuando se acerca dice, ya me di cuenta quiénes eran, dice. Le digo, ¿cómo te diste cuenta? Porque estaba oscuro. Dice, porque con las luces del auto yo veía cómo ustedes caminaban.
¿Y saben en qué? Cuando caminamos uno al lado del otro, nos parecemos. ¿Y saben en qué nos parecemos? En la chuequera, como ya les comenté antes. Los dos somos chuecos para caminar, ¿no? El hijo se parece al padre porque el padre le da la identidad. Tu hijo se va a parecer a vos, lo quieras o no lo quieras. Su hijo, su hija se va a parecer a usted. ¿Por qué? Porque es producto de lo que usted es. Y nosotros transmitimos, nos guste o no nos guste, lo sepamos o no sepamos, les transmitimos una identidad a nuestros hijos. Pero indudablemente no podemos dar lo que no tenemos. O bien, también podemos decirlo de otra manera, reproducimos lo que somos. Lo que yo soy se transmite a la vida de mi hijo. Como yo actúo todos los días, mi hijo lo absorbe. Ustedes dirán, ¿cuándo tu hijo aprendió esto? ¿Sabés cuándo lo aprende? Las 24 horas del día. Cuando me ve, cuando compartimos el tiempo juntos. Si yo le transmito a él una identidad. Por eso la figura más importante del Salmo 127, que muchas veces hemos hablado y hemos hablado acá, ¿se acuerdan que dice herencia de Jehová son los hijos? ¿No? Como flechas en manos del valiente son los hijos tenidos en la juventud. Ahora, yo siempre pregunto, ¿cuál es el personaje más importante del Salmo? ¿La flecha o el guerrero? ¿Cuántos votan por la flecha? 1, 2. ¿Cuántos votan por el guerrero? Muy bien, están todos aprobados. El personaje más importante es el guerrero. ¿Por qué? Porque es el que lanza la flecha. Papá, mamá, el personaje más importante en la crianza de tu hijo sos vos. Es usted. Usted transmite lo que vive. Usted transmite todo lo que es. Su hijo absorbe su identidad, capta su identidad, toma su identidad. Y él recibe eso y va creciendo en base a esa identidad. Por eso no debemos dejarlo solo. Muchos padres dicen, bueno, que mi hijo crezca, que él elija. Que la vida le enseñe. ¿Se acuerdan que hemos hablado otras veces acá, no? Que la vida le enseñe, que se golpee. No, enseñale vos. Dios te ha puesto allí para ser su modelo. Dios me ha puesto a mí para ser el modelo de mis hijos. Dios ha puesto a mi esposa para ser el modelo de nuestros hijos. Y sinceramente cuando pienso esto, digo, Señor, ¿qué responsabilidad tengo? Pero es así como lo has creado, porque es lo que vos hiciste con tu hijo Jesús. Le diste el modelo y ahora vamos a ver por qué. Le diste la enseñanza. Es más, fíjense ustedes, Dios se ocupó de elegir un nombre para su hijo mientras estuvo en la tierra. ¿Cómo era el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan cuando cuenta la Biblia que José estaba durmiendo y de repente tiene un sueño? Y en ese sueño alguien le dice que María iba a concebir, iba a tener un hijo, y le dice, y le pondrás por nombre, ¿cómo? Emmanuel, porque Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Ahora, ¿quién eligió el nombre para su hijo? El nombre lo eligió su padre. Y mira, cuando vos elegís un nombre para tu hijo, le estás transmitiendo identidad. Yo me acuerdo cuando yo era chico, algunos le esquivábamos al almanaque, ¿no? Porque antes los padres, ¿qué hacían para elegir el nombre de los hijos? Decía, a ver quién es el santo de hoy, decían. ¿No? Decía, San Anacleto. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Anacleto. Santa Genoveva. ¿Qué nombre le ponemos a la nena? Genoveva. Y después la Genoveva se tenía que... Pobre, decía, ¿por qué me habrán puesto ese nombre? Ahora, ¿cómo me gusta cuando los papás dicen, voy a elegir un nombre que bendiga a mi hijo? Voy a elegir un nombre que lo haga sentir bien, que lo haga sentir fuerte, que sepa que yo lo amo, que lo quiero. Y esto fue lo que hizo Dios con su hijo. Le habló a José y le dijo, se va a llamar Jesús, se va a llamar Emmanuel, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Miren qué identidad, la identidad de un salvador, nada más ni nada menos. Y esto lo hizo Dios con su hijo. Qué lindo que es ver cómo él le da identidad. Porque ¿saben una cosa? El dar nombre también transmite identidad y propósito. El dar un nombre transmite identidad y propósito. Ustedes saben que en el ejemplo de Salomón, que mi esposa recién les estaba comentando, cuando nace este hijo, luego del hijo de David y Betsabé que fallece, que muere, dice Dios que David y Betsabé le ponen por nombre Salomón. Pero Dios manda al profeta Natán
Y el profeta Natán le dice, el nombre de este niño es Jedidías. ¿Saben qué significa Jedidías? Amado de Dios. Amado de Dios. Miren si el futuro de ese hijo no estaba asignado por la bendición. La bendición de tener un nombre. Imagínate que a vos te llaman y te digan, en vez de decirme a mí Ernesto, te digan, a ver, amado de Dios, vení para acá. Y yo, soy amado de Dios, qué lindo. ¿No? Ustedes saben que mi mamá es dinamarquesa, yo no heredé los ojos claros y el cabello rubio de ella, pero porque mi papá era santiagueño, era morochito. Y mi mamá se llamaba Inga, nunca supe el significado de ese nombre. Y hace poquito lo buscamos con mi esposa y descubrí que el nombre Inga significa al amparo del amado. Al amparo del amado, qué hermoso. Un nombre con significado transmite identidad a tu hijo, transmite propósito a tu hijo. Qué lindo que es esto. Hermanos, luchemos para darle identidad a nuestros hijos. Así como Dios le dio identidad a Jesús, luchemos para dar identidad. Pero hermanos, disculpen que voy rapidito porque tenemos poco tiempo, pero quisiera hablarles de otras cosas que Dios hizo con Jesús. Dios también le dio el ejemplo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo nació Jesús en el cielo? La Biblia no dice que Jesús es eterno, pero sin embargo, cuando Jesús estaba en la tierra, Juan 5, 19 y 20, él dice lo siguiente, Jesús hablándole a sus discípulos. Dice, entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve hacer al Padre, eso hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Dice Jesús, yo lo que hago, no lo hago porque a mí se me antoja. No lo hago porque se me ocurre hacerlo así. Yo lo hago porque, ¿con quién he aprendido a hacer estas cosas? He visto a mi Padre hacer estas cosas. He aprendido de mi Padre. Y mi Padre tuvo una conducta activa. ¿Por qué? Porque no es que le dijo, bueno, Jesús, vos venís si querés y aprendés. Total. No, dice, Él me mostró todas las cosas. Y hermano, sos un ejemplo para tu hijo, lo quieras o no. Mamá, papá, sos un ejemplo para tu hijo, lo quieras, lo reconozcas o no lo reconozcas. Jesús hacía todo lo que veía hacer al Padre. Tu hijo va a hacer todo lo que te ve hacer a vos. Si él te ve que te levantás a la mañana y te pones, en el poquito tiempo que tenés, abrís la Biblia y lees la Biblia, o compartís con tu esposo, con tu esposa, orás antes de comer, orás antes de dormir, orás cuando estás en angustia, como recién hablaba mi esposa, tu hijo lo va a ver. Y ¿sabés qué? No vas a necesitar enseñarle ni decirle hacelo, porque cuando él se dé cuenta, él mismo lo va a reproducir. Porque tu ejemplo es lo más importante que podés hacer para enseñarle a tus hijos. Somos la primera escuela para nuestros hijos. ¿Sabés una cosa? Ellos nos escanean las 24 horas del día. ¿Saben lo que es escanear, no? ¿Vieron cuando usted va por el aeropuerto y pasa por un aparato así como una puerta hueca? Es un aparato para detectar si uno lleva una bomba, un arma. Es un escáner. Bueno, tu hijo hace de cuenta que te está escaneando las 24 horas del día. No pienses, como muchas veces se decía antes, ojo que no ven, corazón que no siente. No es así. Tu hijo te escanea, te mira, te observa. Les cuento algo que, si ya lo conté, les pido disculpas, pero estábamos con mi esposa en una exposición de libros y un hombre que estaba allí, un hermano presentando libros. Yo había ido a presentar mi libro, que era justamente sobre la paternidad, y él, después de hojear un poquito el libro, dice, la verdad que cuánta razón tenés en lo que estás diciendo. Y me cuenta algo que le pasó. Él cuenta que un día, un domingo, van al culto toda la familia a la mañana. Y bueno, llegan a su casa, llegan al living de su casa, vieron que generalmente tenemos mesas, sillas ahí,
Él viene, se saca su saco y lo coloca sobre la silla. Se saca los zapatos y los coloca debajo de la silla. Bueno, termina el almuerzo, se va a dormir la siesta. Y cuando se levanta de la siesta, él ve su silla con su chaqueta, con su saco y sus zapatos. Y en las dos sillas de al lado, las chaquetas de sus hijos y los zapatos de sus hijos debajo de la silla. ¿Y saben qué dijo este papá? Ahora me doy cuenta de que la mejor manera de enseñar a mis hijos es con el ejemplo, porque ellos me están observando. Ellos me están observando. Y él había hecho esto, ¿no? Puso su chaqueta, sus zapatos, y cuando se levantó de la siesta, encontró la chaqueta y los zapatos de sus hijos. Hermano, tus hijos te escanean, te miran, te observan. Ten en cuenta, tené una paternidad con propósito. Concéntrate. ¿Por qué? Porque ellos te van a imitar el día de mañana. A veces nos decimos, ¿y dónde aprendió mi hijo esto? Y seguro que con las malas compañías. No, tu hijo aprendió eso en tu casa, en tu hogar. Allí aprenden ellos dónde hacer y qué no hacer, con qué involucrarse, con qué no involucrarse. Y hermano, nuestra cultura nos dice que no importa tanto lo que hacemos, sino lo que decimos. Pero yo te digo, eso no es verdad. Importa mucho más lo que haces que lo que decís. Tus hijos no van a aprender de lo que vos les digas. Tus hijos van a aprender de lo que vos hagas, de lo que usted haga. Por eso, hermanos, demos el ejemplo adecuado a nuestros hijos. Dios, el Padre, le dio el ejemplo adecuado a su hijo. Por eso su hijo podía decir, todo lo que yo hago, lo hago ¿por qué? Porque vi hacerlo ¿a quién? A mi Padre. Muy bien. Tercer principio. Dijimos identidad, ejemplo. Y vamos al tercer principio. El tercer principio es propósito. Dios Padre dio propósito a su Hijo. Y el propósito tiene que ver con algo muy importante. El propósito tiene que ver con, responde a la pregunta, ¿para qué vivo? Responde a la pregunta, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Sabés para qué vivís? Ya sé, vivís porque tenés que ir a trabajar, tenés que comer. Pero ¿para qué vivís? Yo no sé si alguna vez te preguntaste para qué vivís. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Muchas veces me planteo, ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Y también pienso, ¿para qué Dios me dio estos dos hijos que tengo? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde los tengo que guiar? Juan 12:49 dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús, hablando. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Fíjense, no es que Jesús tenía un CD en la cabeza o un pendrive en la cabeza que repetía como loro todo lo que su padre le había dicho. No, no era eso. No piensen así. Él compartía el mismo propósito que su padre. Por lo tanto, todo lo que él decía tenía también un propósito. ¿Dónde lo había aprendido? Con su papá. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús traía el mensaje más importante para la humanidad. Y ese mensaje era un mensaje que partía de su propósito. Y Jesús tuvo un papá, tuvo un padre que le ayudó a que le transmitió el propósito para que él supiera qué tenía que hacer acá, qué mensaje transmitir, de qué hablar, qué decir. Y lo hizo con excelencia. Por último, punto 4. Lo que Dios el Padre hizo con Jesús fue enseñarle la obediencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿Jesús era desobediente? Obviamente que no era desobediente. Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Él estaba frente a la muerte. Y fue escuchado
por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, dice la palabra, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahora, fíjense lo que dice la palabra. La palabra dice, mediante lo que le tocó sufrir a Jesús, Jesús aprendió ¿qué? La obediencia. Ahora, ¿qué es la obediencia? Muchas veces está mal vista la obediencia, pero hermanos, ser obediente es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Quién manda en tu vida? ¿Mandas vos? ¿Manda tu padre, tu madre, tu jefe? ¿Quién manda en tu vida? En tu vida tiene que mandar el Señor. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús obedeció a quien mandaba en su vida. ¿Quién mandaba en su vida? Él dijo, yo he venido a cumplir la voluntad de mí. Reconocía la autoridad y cumplía al pie de la letra, con obediencia, lo que su padre le había dicho. Y él era un hombre como nosotros. Jesús era un hombre como vos y yo. A veces decimos, bueno, pero Jesús era el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, absolutamente igual que vos y yo. Padeció todo lo que vos padecés y lo que yo padezco. Por eso, dice, Él es poderoso. ¿Para qué? Para entendernos, para comprendernos, para ayudarnos, para librarnos, porque Él también lo pasó. Y Juan capítulo 12, versículo 27, dice, esto que dice la Biblia es tremendo. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. Jesús estaba hablando de su muerte. Y dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Y escuchen lo que dice ahora. Si precisamente para afrontarla he venido. Él había venido para morir. Y como había venido para morir, no estaba esquivando a su labor. Aprendió a obedecer al Padre, cosechó el fruto de ello, fue autor de eterna salvación para todos nosotros. Y la pregunta es, ¿qué hará tu hijo por obediencia? ¿Qué hará mi hijo por obediencia? Miren todo lo que hizo Jesús, simplemente ¿por qué? Porque fue obediente. Hermanos, que Dios te bendiga. Dijimos 4 principios. Identidad, ejemplo, propósito y obediencia. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración pidiendo que el Señor bendiga su palabra y en especial pidiendo una bendición especial por los papás, por las mamás, que están aquí presentes, para que el Señor bendiga ricamente sus vidas. Señor amado, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra que nos das es tan penetrante, nos enseña tanto, nos ayuda a vivir de la manera que vos querés. Gracias, Padre, porque eres un Dios de amor. Y así como tuviste todas estas actitudes con tu Hijo, nos enseñás a nosotros también a tener actitudes con nuestros hijos. Ayúdanos a ser consecuentes, ayúdanos a obrar en consecuencia, ayúdanos a vivir conforme a estos principios para que nuestros hijos también sean hombres y mujeres con identidad y propósito. Bendecimos a todos los padres aquí presentes, bendecimos a todas las madres presentes, bendecimos a las familias presentes, bendecimos a los futuros padres, a las futuras madres, para que todos juntos podamos honrarte con nuestra paternidad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.